Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno que estés esta noche conectados con nosotros en nuestra transmisión a través de Facebook Live. Y ahí donde estás, quiero compartirte un mensaje que está en el Salmo 50:14. Dice: haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios, y le llamarás cuando tengas problemas, que Él te ayudará y tú le glorificarás. Sabemos que tenemos un Dios fiel, el cual acude a nuestros llamados, el cual escucha nuestras voces. Y ahí donde estás, te invito, juntos pongamos este tiempo en las manos del Señor, que sea Él guiándonos y ministrando en nuestras vidas. Dios, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Solamente tú eres digno de la adoración y de la alabanza. Señor Padre, en tus manos colocamos este tiempo, Señor, que es dedicado a ti. Es dedicado para darte la exaltación y la adoración, porque solamente tú eres digno y porque solamente a ti te pertenece, Señor. Señor, te pedimos que seas tú glorificándote en nuestras vidas una vez más, Dios. Y Señor Padre, te pedimos que seas tú avivando el fuego dentro de nosotros, y que todos juntos, unidos a través de esta plataforma, podamos darte la adoración en espíritu y en verdad. Amén. Es el poder, tu justicia fluir.
Sigue en la presencia del Señor. Sigue exaltando su nombre. Sin saber por dónde andar, en medio de la oscuridad, mi corazón quiere buscar en la luz de tu verdad la paz. Tú tomaste mi lugar, ya no tengo que luchar. La victoria tú me das, sé que no me fallarás. La batalla tuya es, yo solo cantaré. Tu amor es para siempre, tu fidelidad no acabará, tu bondad nunca termina y tu favor no tiene final. Sé que voy a contemplar tu victoria una vez más. El mundo entero lo verá, que tu mano de mi lado está. La batalla tuya es, yo solo cantaré. Que tu amor es para siempre, tu fidelidad no acabará, tu bondad nunca termina y tu favor no tiene final. Santo, tú peleas mientras yo descanso, en tu fiel verdad la victoria me das, tú no fallas jamás. Santo, tú peleas mientras yo descanso, en tu fiel verdad la victoria me das, tú no fallas jamás. No fallarás, no, 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 no. Tú has sido fiel. Digamos juntos una vez más. Que tu amor es para siempre, tu fidelidad no acabará, tu bondad nunca termina y tu favor no tiene final. Que tu amor es para siempre, tu fidelidad no acabará, tu bondad nunca termina y
Dios les guarde y les bendiga. Gracias por estar conectados por este medio para poder escuchar la palabra del Señor. Y les cuento que estamos agradecidos con el Señor por darnos este nuevo año y esperamos que nuestro hogar, nuestras casas sean convertidas en un templo donde podamos adorar al Espíritu Santo y a la Santísima Trinidad en general, dando testimonio de lo que es el Señor y de lo que ha hecho Él en nuestras vidas. En este momento quiero compartir con ustedes una palabra en la cual hace énfasis específicamente en lo que corresponde al testimonio del cristiano. Para eso, mis hermanos y amigos, vamos a estudiar lo que dice Lucas 4, versículo 22, el cual dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Vamos a orar para comenzar este estudio. Señor del cielo y de la tierra, tú eres Padre, tú eres Hijo, tú eres Espíritu Santo. A ti sea la gloria y la honra porque tú te la mereces. Gracias, mi Padre eterno, por todo lo que has hecho y lo que harás. Gracias, Señor, por la salvación. En tus manos estamos abandonados por siempre y esperamos en este día que tú hables para edificación de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo que vamos a estudiar, que se encuentra en Juan 4:22, acontece específicamente cuando Jesús está iniciando su ministerio. Y vemos más específicamente que Jesús está fortalecido en el Espíritu y está lleno del Espíritu Santo, ya que estuvo en el desierto de Judea por 40 días y siendo tentado por Satanás, y tras vencerle por medio de la palabra de Dios, regresa victorioso a Galilea, donde predicó por todos los lugares y donde también se difundió su fama en gran manera. Esto es un pequeño resumen que lo podemos leer nosotros en Lucas 4 del 1 al 14. Ya entrando un poco más en contexto, este evento del que trata este versículo base transcurre específicamente en Nazaret, pueblo donde fue criado Jesús y donde definitivamente se acostumbró a honrar al gran yo soy de una manera especial, específicamente en el día de reposo y sobre todo yendo al culto. El día de reposo, en ese día de reposo, se acostumbraba a ir a las sinagogas y en los tiempos de Jesús era muy usual que se leyesen 7 palabras. Esas 7 palabras eran leídas, una específicamente por el sacerdote, otra por un levita y las 5 restantes eran leídas específicamente por judíos. En esta ocasión, precisamente, leyó Jesús. Pero mis hermanos, aquí dice específicamente en Lucas 4:16 que vino Jesús a Nazaret, ya para hacer un enlace. Vino Jesús a Nazaret donde se había criado. Y el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Y qué versículo leyó? Ya lo veremos más adelante. Y leyó específicamente
el libro del profeta Isaías. Nótese algo importante, mis hermanos, y toda la congregación, la iglesia Belén, que dice que se le dio el libro en el versículo 17 de Lucas 4. Dice, se le dio el libro del profeta Isaías. Eso quiere decir que Jesús no lo tomó arbitrariamente, sino que el sacerdote, el ministro de esa sinagoga, le entregó el libro del profeta Isaías. Cabe resaltar que en esos tiempos los libros no estaban hechos como los tenemos en este preciso momento. En este preciso momento tenemos la recopilación de los 66 libros en un solo libro que se llama la Biblia. En ese entonces no. En ese entonces, como tal, no existía la imprenta. Entonces, se hacía un solo libro. ¿Y quiénes eran los encargados de transcribir a mano cada uno de esos libros? Eran los escribas. ¿Y cómo funcionaban específicamente esos libros? Esos libros eran como especie de unos carretes de video, unos carretes de fotografía, que a medida que se iba desenrollando, se tenía que ir enrollando del otro lado. Y dice Lucas 4:20, y enrollando el libro lo dio al ministro. Ya Jesús había leído cuando se lo entregó al ministro. Era un solo libro, como les dije, que se enrollaba mientras se iba leyendo, y al final tenía que enrollarse y quedaba específicamente en una parte específica. Cabe resaltar también que Jesús no eligió leer el libro de Isaías, a él se le fue dado. Y solo él debía obedecer y leer la parte que le correspondía. Pero tengo la certeza, tú que me estás escuchando y que me estás viendo por medio de esto, tengo la certeza que ya Dios, el Padre, había preparado específicamente la palabra que tenía que leer su Hijo amado. Entonces, mis hermanos, ¿qué porción, como les dije, leyó Jesús en el libro de Isaías? En ese rollo leyó la porción específica que se encuentra en Isaías 61, del 1 al 2, el cual dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Dice en Lucas que después de leer, enrolló el libro, lo dio al ministro, se lo dio al sacerdote y se sentó. Pero no específicamente se sentó en el lugar que le correspondía en la sinagoga, sino que se sentó a explicar lo que había leído en ese preciso momento. Pero muchos de los que estaban allí en la sinagoga comenzaron a preguntarse que cómo iba a explicar lo que acababa de leer. Y Jesús inicia diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso lo dice específicamente Lucas 4:21. Con esta aseveración, con esto que acaba de decir Jesús, responde
a dos interrogantes específicos que muchos se hacían también. El primero de ellos, ¿a quién hacía referencia el profeta Isaías cuando expresa en el libro: el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor? Cuando el profeta Isaías dice estas palabras, ahora lo está reafirmando Jesús, que esa palabra estaba escrita específicamente para que se cumpliera en él. Y el otro interrogante que se podía hacer todos los que estaban allí: ¿cuándo se cumpliría esta parte de las Escrituras? Como ya el Mesías estaba entre ellos, ya debía cumplirse esta parte de las Escrituras. Era el momento preciso de que se cumpliese. Mis hermanos, en el versículo base de estudio, es decir, en Lucas 4:22, el cual dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Este versículo nos da a entender que Jesús explicó de manera convincente y acertada lo que había leído del libro de Isaías. Y lo explicó con palabras que eran literalmente llenas de gracia y de sabiduría. Pero ese día, los que se encontraban en la sinagoga sintieron la majestad y la gracia de Dios en el anuncio de que el ministerio del Mesías estaba ya presente. Ellos sintieron todo eso en su corazón, de que el Mesías ya había llegado y se encontraba en medio de ellos. Y estaban maravillados de todo lo que de lo que Jesús podía decir. Pero por otra parte, se hacían esa pregunta, se hicieron esa pregunta: ¿no es este el hijo de José? También guardaban algo de incredulidad cuando hicieron esta pregunta: ¿no es este el hijo de José? Esto nos da a entender básicamente que, aparte del asombro inicial, empezaron a resentirse, porque ¿quién era él? Esta persona tan familiar podía expresarse con tanta gracia y con tanta sabiduría, si simplemente era un hijo del carpintero, y podía hablar con tanta gracia, con tanta sabiduría, y pretender ser el cumplimiento de todas esas profecías tan notables. Tenían incrédulos, fueron muy incrédulos en su corazón. Pero a pesar de todos esos comentarios que se pudieran dar, nos dice la palabra del Señor que Jesús siempre guardó buen testimonio. A pesar de todas las circunstancias, Jesús seguía guardando buen testimonio ante todo y en todos los aspectos de su vida. Bendito tú eres, Señor. Así debemos imitarle al Señor para su gloria y honra. Amén.
Jesús es nuestro modelo a seguir. Por tanto, como cristianos, estamos llamados a dar testimonio de una fe verdadera en Cristo Jesús a través del ejemplo de vida, ya sea por medio de la palabra, de actos o por gestos. Por consiguiente, el testimonio cristiano debe implicar la manifestación de la fe y de una vida agradable al Señor. Dice Hebreos 11, más específicamente en el 1 y 2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ello alcanzaron, dice la palabra, buen testimonio los antiguos. Mis amigos, hermanos, en la palabra del Señor, en la Biblia, nos registran muchos personajes que tuvieron buen testimonio. Hoy específicamente voy a mencionar uno, aparte del Señor Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a mencionar uno, y su nombre es Ananías. Ananías, varón piadoso de la ley, que se acercó a Pablo después de que Dios lo dejase ciego por perseguir a los cristianos. Ananías, hombre piadoso, con buen testimonio. Y nos dice las Escrituras en Hechos de los Apóstoles 22, 11 al 13. Y como yo no veía a causa de la gloria de Dios, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio, ojo, buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Como tenía buen testimonio, tenía buena credibilidad ante los judíos. Y el Señor le dio el privilegio de devolverle la vista a el apóstol Pablo. La consecuencia de un buen testimonio debe propender de unos principios que debemos cumplir de un modo apropiado bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios. Para así, mis hermanos, poder proclamar lo que dice Proverbio. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Gozar de un buen testimonio es mucho más que cualquier riqueza. Gozar de un buen testimonio es más que el oro y la plata. Hoy, específicamente, quiero mostrarle 5 principios para gozar de un buen testimonio. Ese primer principio es actuar en el amor del Señor. Reitero, actuar en el amor de Dios. Los cristianos sabemos y creemos que Dios es la fuente de todo amor y en consecuencia, en nuestro testimonio estamos llamados a vivir una vida marcada siempre en el amor. Y no solamente al amor propio, sino amar a nuestro prójimo. Como también nos podemos amar a nosotros mismos. Así dice la palabra. Pero además es necesario que tengamos buen testimonio en nuestro núcleo familiar, en nuestra congregación,
siempre actuando por el amor del Señor, para que esto pueda ser extensivo a cualquier circunstancia, para que esto se pueda irradiar a los demás, a los que están fuera de nuestra congregación, a los que están fuera de nuestro núcleo familiar. Y dice específicamente la palabra del Señor en Corintios capítulo 11, versículo 1. Sé imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Específicamente, mis hermanos, cuando nosotros tenemos buen testimonio, estamos testificando que el Señor, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y cuando actuamos por amor en nuestro núcleo familiar, en nuestra congregación, esto se va a irradiar a los demás. Es por tanto que dice las Escrituras en la primera carta a Timoteo, dice, para que no caigamos en descrédito y en lazos del diablo. Por eso debemos actuar con amor en cualquier circunstancia. El segundo principio, y me adelanté un poquito ya, es imitar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores en todos los aspectos de nuestra vida y especialmente en su forma de ser. Los cristianos estamos llamados a seguir el ejemplo y las enseñanzas que nos ha dejado nuestro Señor, que nos ha dejado Jesucristo y que aún nos da. Mis hermanos, debemos ser el reflejo de Jesús. Debemos siempre mostrar con nuestras vidas lo que el Señor es, lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y en nuestras vidas, imitándole siempre, así como lo dice Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así lo dijo el apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo era un imitador de Cristo, nosotros también podemos ser igualmente un imitador como lo fue él. El tercer principio es tener virtudes cristianas. Los cristianos estamos llamados a comportarnos de manera integral, con compasión y siempre con humildad. Y vencer toda arrogancia, altivez y desprecio para con los demás. Porque debemos estar siempre llenos del Espíritu Santo de Dios. Y si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, se debe manifestar en nosotros el fruto o los frutos del Espíritu Santo, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra todas estas cosas no hay ley. Así lo expresa Gálatas 5, capítulo 22 y 23. Entonces, mis hermanos, debemos tener siempre todas esas virtudes cristianas, las cuales son el fruto del Espíritu Santo. Y el último y cuarto principio es de actos de servicio y justicia. Estamos llamados a practicar siempre la justicia por el amor a Dios. En cuanto a esto dice Miqueas 6:8, oh hombres, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Y humillarte solo ante Dios. Pero aparte de eso también
cuando nos humillamos delante de Dios, debemos de estar dispuestos a servir de una manera especial, todo para la gloria y honra de nuestro Señor. Ya para concluir, quiero entonces sintetizar estos principios para tener un buen testimonio como cristiano. El primero, actuar en el amor de Dios. El segundo, imitar siempre a Jesucristo. El tercero, mantener virtudes cristianas. Y el cuarto, propender por actos de servicio y de justicia. Mis hermanos y amigos, si practicamos todos estos principios, seremos un testimonio viviente de la relación que mantenemos con la Santísima Trinidad y del poder que éste tiene para influenciar en nuestras vidas. El buen testimonio, como lo decía al principio, es mejor que toda riqueza, es mejor que el oro y la plata. Finalizo diciendo entonces, mis queridos hermanos, mantengámonos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que el trabajo en el Señor no es en vano, y siempre con el buen testimonio para que nosotros podamos alcanzar muchas más almas para la gloria y honra del Señor. Demos gracias al Señor por esta palabra. Bendito tú eres, Señor. Estamos delante de ti reconociendo tu grandeza y tu majestad, reconociendo que solo tú eres el Señor. Te pedimos que esta palabra que hoy estudiamos haga eco en nuestros corazones y la podamos poner en práctica para así poder tener un buen testimonio en nuestra comunidad, en nuestro núcleo familiar, en nuestra congregación y en cualquier parte donde estemos a pesar de todas las circunstancias. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Cristo Jesús. En tus manos nos abandonamos por siempre. Gloria a ti. Aleluya. Amén.